Bien, en este video veremos cómo crear y solamente crear una pivot utilizando Visual Basic. Las tablas pivotes que nosotros queríamos crear para el proyecto, si recuerdan, era tomando de estos datos, 41.900 líneas, si se fijan, íbamos a crear una tabla pivote donde nos diera el manager, el tipo de costo y todo eso. Ahora, lo interesante aquí era que no solo queríamos crear una. Si solo fuéramos a crear una, lo haríamos a mano totalmente. En realidad lo que nosotros queríamos hacer era crear las 16 o las 20 o las 30. Depende totalmente de la cantidad de gerentes que existan en la lista. En este caso existen 16 gerentes, tenemos que crear 16 tablas pivote. Hacerlo a mano sería bastante laborioso. Y no estoy diciendo que no se pueda hacer, simplemente que nos consumiría demasiado tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer un programa para crear la pivot una sola vez, utilizando programación, y después vamos a intentar crear esta pivot varias veces, utilizando lo que sería un ciclo. Si recuerdan, nosotros ya vimos ciclos en un video anterior. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer para crear la pivot utilizando programación? La primera respuesta instintiva podría ser, nos vamos a grabar haciendo la pivot. Genial. Ok, el problema con grabarse haciendo algo como una pivot es que se vuelve un poco más complicado porque el código les resulta una soberana porquería. Vamos a ver, yo ya me intenté grabar haciendo la pivot. Si se fijan nos dio esta cosa. Ahora, no son tantas líneas de código, pero tenemos varios problemas. El principal entre ellos es que este código es irrepetible. Si se fijan, está esperando que empecemos en el rango A41.879. De ahí va a seleccionar todos los datos, pero no le estamos especificando en qué hoja va a empezar. Entonces, en primera, no sabe si los datos van a estar correctos porque tenemos que estar en la hoja de datos. Si no lo estamos, ya valió. Y en segunda, si se fijan, aquí este código está un poquito difícil de entender, no se preocupen, ahorita lo vamos a entender. Pero aquí nos está diciendo esta propiedad, table destination, destino de la tabla, lo está intentando mandar a la hoja 7. ¿Y cuál es nuestro problema ahí? ¿Tenemos hoja 7 aquí en nuestro Excel? No, ¿verdad? Si no tenemos hoja 7, nos va a tronar. Entonces, por ende, si se fijan, lo que hicimos es, a la hora de grabar, este código no nos sirve. Lo que sí vamos a hacer entonces es intentar nosotros escribir nuestro propio código. Y para esto vamos a tener que recordar ciertas cosas. Lo primero es, ¿recuerdan la diferencia entre variables y objetos? Un objeto podía ser cualquier cosa que tuviéramos en Excel. Puede ser rangos, puede ser gráficas y también puede ser tablas pivote. Entonces, en este caso vamos a declarar nuestro objeto tabla pivote y lo voy a hacer aquí mismo. Dim pt as pivot table. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En este caso, el pt, lo que yo estoy haciendo es declarándolo como el nombre del objeto. Y el pivot table es el tipo del objeto. Entonces, este pt en realidad se puede llamar lo que yo quiera llamarle. Puedo llamarle Chucho, puedo llamarle SSS, puedo llamarle lo que yo quiera. En este caso lo voy a llamar pt porque son las iniciales de pivot table. Ahora, lo que me falta sería otro elemento. El pivot table nomás nos va a guardar dentro de nuestros objetos esto, ¿ok? Lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, Excel necesita sacar la información de algún lado. Eso no se guarda dentro del objeto de tabla pivote. Entonces vamos a conocer un nuevo tipo de objeto que se llama el caché de la tabla pivote. Y lo vamos a declarar así. Dim pt caché as pivot cache. ¿Ok? Si se fijan, este es el nombre. Les reitero, este nombre puede ser el que ustedes quieran. Y este es el objeto. El objeto en este caso, el cache de la tabla pivote, nos va a decir de dónde está saliendo la información. ¿Ok? Como quien dice, va a ser una referencia a toda esta tabla. Entonces, vamos ahora a escribir el código del pivot cache. En este caso, yo ya lo tenía preparado. Se los voy a pegar aquí y se los voy a explicar línea por línea. Fíjense, en este caso aquí les dejé el comentario precisamente para que no se preocupen. ptcache es de dónde va a salir la información. Vamos a la hora de poner un objeto. Si recuerdan, las variables las podemos asignar como tal, pero los objetos, como pivot table o pivot cache, tenemos que asignarlos con la palabra set. ¿Ok? Set ptcache igual. ¿Eso qué significa? Significa que le vamos a asignar el valor a ptcache. ¿Y de dónde va a salir ese valor?
Si se fijan, aquí tenemos que incluir esta parte de cajón. Siempre que estemos creando los caches de pivote, tenemos que incluir activeworkbook.pivotcaches.create. ¿Eso qué le está diciendo al Excel? Le está diciendo que dentro del libro de trabajo actual, el que tenemos abierto, nos cree un objeto de pivot cache, ¿ok? Y nomás le estamos dando dos parámetros. Si recuerdan, este guión bajo es para hacer un break en la línea para que no se nos vayan los datos hasta la salida de la pantalla. En primera le estamos dando el parámetro de tipo de fuente, ¿ok? Le estamos diciendo que venga de una base de datos. ¿Por qué de una base de datos? Porque nos estamos refiriendo precisamente a esta base de datos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, si se fijan, lo único que vamos a escribir es source type XL database. Esto es una L, no un 1, ¿ok? Y luego vamos a darle coma y otra vez el espacio para pasarnos a otra línea. Lo más importante, ¿de dónde va a salir? Los datos fuente. En este caso, los datos fuente, source data, va a ser igual a ahora sí tenemos que referenciar a dónde va a salir. En este caso está en la hoja data y vamos a irnos desde el rango A1 hasta pues toda la región, ¿ok? En este caso, currentRegion.address, nos estamos refiriendo a eso. Si tienen dudas sobre cómo referirse a toda la región, todo lo que tenga datos, para eso tenemos un video anterior donde les explicamos eso. Entonces, en este caso ya tenemos nuestro caché creado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La pivot la tenemos que crear en algún lado. No puede ser, bueno, sí podría ser en la misma hoja, pero no queremos eso. Entonces vamos a agregar lo que sería una worksheet. Si recuerdan, esto ya lo vimos de otro video, así que vamos a pasar rápido. La hoja de trabajo simplemente nos referimos a worksheets.add. ¿Eso qué significa? Que vamos a agarrar las hojas de trabajo y le estamos diciendo agrégame una nueva. Y esa nueva que le agregamos, vamos a seleccionarla y le vamos a cambiar el nombre a hoja de pivote. ¿Ok? Finalmente, lo único que nos falta es crear la tabla pivote como tal. Perdón. A crear la tabla pivote como tal. ¿Y eso qué significa que vamos a hacer? Vamos a crear la tabla pivote que está salida del caché que acabamos de crear aquí arriba. Si recuerdan, el caché es lo que nos dice de dónde van a salir los datos, o sea, la referencia a toda esta base de datos que tenemos aquí. La tabla pivote es la tabla pivote en sí. Entonces, de nuevo, como es un objeto, tenemos que decir setPT, o sea, el set significa, vamos a decirle qué significa este objeto, y este objeto PT es la tabla pivote. Y va a ser igual a activesheet.pivottables.add. ¿Eso qué significa? De nuevo, la hoja activa me vas a agregar una tabla pivote nueva. Esto, recuerden, tienen que aprendérselo como tal. Ahora sí, lo importante de este código va a ser el pivot cache, va a ser igual a ¿qué? A nuestro objeto que acabamos de crear aquí arriba, que se llama ptcache. Entonces, en esta línea de código, nosotros le estamos diciendo vas a agregarme la pivot salida del ptcache. Y el ptcache es esto. Después vamos a decirle a dónde me vas a mandar la pivot. Me la vas a mandar al rango A1. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no me estoy molestando en especificar hoja? Porque en este bloque anterior ya habíamos especificado el nombre de la hoja. ¿Ok? Ahora, con eso técnicamente ya tenemos para crear nuestra tabla pivote. Y ahorita vamos a correr el código. Tenemos un ligero detalle. Nosotros estamos aquí pidiéndole que se agregue una hoja de trabajo y el Active Sheet se va a llamar hoja de pivote. ¿Qué creen que ustedes pasaría si ya tenemos, que no es el caso, pero si ya tuviéramos aquí una hoja que se llamaba hoja de pivote? Pues nos va a tronar tal cual, ¿ok? ¿Por qué nos va a tronar? Porque va a intentar crear una nueva hoja que se llama igual que una que ya existe. Entonces, si recuerdan, nosotros vamos a pegarle el código que nosotros habíamos creado anteriormente para checar si una hoja ya existía o no existía. Este código no se los voy a explicar ahorita porque ya está explicado en otro video. Si quieren pueden seguir el link. Y una vez hecho eso, una vez pegado este código, lo que va a hacer el Visual Basic es revisar utilizando esto si ya existe hoja de pivote. Si sí existe, la borra y la encima con nuestra nueva hoja de pivote. Si no existe, no pasa nada, nomás se salta eso. Entonces vamos viendo cómo va a funcionar esto. Vamos a ver el código y lo vamos a empezar a ver paso por paso. En este caso, va a checar que no exista la hoja de pivote, no existió. Va a crear el caché, es lo menos emocionante del mundo. Si se fijan, no pasó absolutamente nada. Y ahora sí, va a crear una nueva worksheet. Si se fijan, ya la agregó aquí, nos la nombró hoja 8.
y ya le cambié el nombre a hoja de pivote. Y ahora sí, lo bueno, va a crear nuestra pivot table. En este caso ya creó nuestra tabla pivote. Si se fijan, nomás nos dejó la tabla pivote lista para utilizar. En el siguiente video vamos a ver cómo empezar a agregar columnas y demás cosas.